Buenas noches, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hacer un breve comentario de un libro que realmente me ha volado la cabeza sobre un autor que desde hace mucho tiempo quería adentrarme y estudiarlo. Bueno, el autor es el rumano Émile Cioran, es un autor del siglo XX básicamente, con una vida tumultuosa que pasó incluso con simpatías con el nazismo, hijo de predicador. Que luego se va becado a Francia, bohemio, o sea, una vida bohemia y también muy solitaria, pero con un talento para escribir fantástico que te sacude realmente, hablando a veces de temas repetitivos, pero que no los agota, puesto que tiene un talento y una forma de darle vuelta a los mismos temas que, bueno, es asombrosa. A mí me ha gustado muchísimo. Emile Cioran, o Cioran, como dicen algunos, ha sido muy influyente, sobre todo en estos últimos años. Es un tipo ácido, amargo, o sea, fuerte, escribe en parágrafos. Eso implica que su escritura es mucho más potente, puesto que en 4, 5, 6 líneas aborda temas de muchísima complejidad y sus frases, su forma de escribir es potente, clara y a veces, bueno, de una lírica muy bonita. O sea, puede estar hablando incluso de algo desagradable, pero su forma de desarrollarlo es brillante. Y nada, bueno, quería leer un poquito de Choran o Cioran, como yo lo pronuncio con mi español de El Salvador. Y bueno, adquirí y he leído, entre otros, su Brevario de los Vencidos, que es un libro de los años 40, y empieza con la siguiente frase tan contundente. Con ansia y amargura he intentado cosechar los frutos del cielo y no he podido. Bastante luz he perdido mendigando en las alturas. Bueno, esa es casi una actitud de siempre de Cioran, una queja contra el cielo, una queja contra la creencia. Cioran fue fue hijo de ministro de la Iglesia Ortodoxa Romana, si mal no recuerdo. Entonces tuvo siempre presente la creencia religiosa desde muy pequeño, desde muy joven. Y básicamente contra eso renegó siempre, ¿verdad? Contra eso se rebeló siempre, diciendo que con ansia y amargura ha intentado cosechar los frutos del cielo, pero nunca ha podido. Siempre mirando al cielo, siempre mirando ese deber ser cristiano, pero al final de cuentas nunca ha podido cosechar esos frutos en la tierra que aparentemente promete el cristianismo. Bastante tiempo he perdido mendigando en las alturas. Es también una actitud, ¿verdad? Una actitud de siempre en la línea, hasta se podría decir existencialista o nietzscheana, porque es muy deudor de Nietzsche, incluso en su forma de escribir, a través de parágrafos, con esa potencia nietzscheana de destruir todo en 6, 7 líneas, bastante similar. Choran, y tiene una lírica, un talento para escribir brillante. Y dice, bastante luz he perdido mendigando las alturas. Es también una actitud de decir, bueno, he perdido tanto tiempo, ¿verdad? Intentando quedar bien arriba, pero he dejado pasar las cosas de acá de la tierra y no las he disfrutado, no las he gozado, no he estado en el presente. Pero bueno, esto no se agota acá, lo vuelve, lo repite en muchísimas ocasiones, reivindica, como digo, deudor de Nietzsche, reivindica muchísimo o sea, lo carnal, reivindica muchísimo el deseo, lo material, lo físico. Es en ese sentido bastante anti-kantiano, por así decirlo, que somos muy deudores de Kant, con eso el deber ser, con el imperativo categórico, pero Choran, siguiendo esa línea de Nietzsche, es como que, o sea, vivamos, ¿verdad? Entonces eso lo tiene bastante, aunque esa vida, vivamos, y esa vida para Cioran es miserable, es una vida autómata, o sea, que no tiene sentido. Y también acá se le vincula muchísimo con el existencialismo, con el absurdismo, sobre todo de Camus, aunque son contemporáneos, pero no tengo conocimiento que se hayan conocido. Bueno, Cioran fue bastante, no fue muy conocido durante el siglo XX, hasta finales de los 70, inicios de los 80. Empezó a ser conocido, empezó a ser como un tesoro desconocido y ahora descubierto a finales
de los 70, principios de los 80, ya a finales de los 80 estaba consolidado, era básicamente una estrella de la literatura, pero, pero vivió un poquito en sombras, vivió en un departamento él solo muchísimo tiempo. Su forma de mantenerse fue a partir de becas inicialmente y luego a partir de mecenazgos, es decir, si había gente pocos, pero que le rendían cierto culto a partir de aportaciones. En fin, pero tenía eso, tenía esa potencia y esa crítica, tenía una forma de ver la vida muy particular, tanto que deja frases a veces o sea, son tan contundentes que termina dando risa de su potencia, de su ironía, y dice, vivir es especializarse en el error. A veces no puedo negar que su lectura puede ser a veces muy oscura, ¿verdad? Creo que tiene que leerlo uno en un cierto ánimo de saber a dónde vas, de saber quién es Cioran, y también, o sea, reivindica la materia, reivindica la carne, reivindica la vida, pero a su vez reivindica que esta vida no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, vivir es especializarse en el error y lo sostiene a partir de toda su obra. Pero su mensaje es siempre doble, es reivindico la vida, aunque esta no tenga sentido. Voy a hacer una pequeña lectura de un pasaje que me gustó muchísimo, dice, desde los Vedas, pasando por Buda y Cristo, no he descubierto más que enemigos de mi necesidad. Me exigieron vencer el dolor. Bueno, enemigos de mi necesidad. ¿Y a qué necesidad se refiere ahí? A sus necesidades físicas, incluso el placer, incluso el hambre. O sea, y usted sabe, el cristianismo cataloga los pecados, la gula, no comer mucho. Bueno, Cioran reivindica lo físico, reivindica el hambre. O sea, si te vas a morir comiendo, pues no es que lo recomiende, pues, pero sí reivindica esa libertad de que si lo quieres hacer, hacerlo, ¿verdad? En ese sentido, vea a Buda o a Cristo o a ese tipo de seres mesiánicos o figuras mesiánicas como enemigos de su necesidad, como gente que le pide que elimine su dolor, que lo vence. Y eso a él no le gusta porque Cioran es amante de la materia, de la carne y de sus sensaciones, inclusive el dolor. Pareciera regocijarse en el dolor, pareciera que le encanta el dolor, o al menos no se priva de él o trata de omitirlo porque duele, sino que al contrario, siente que cada vez que está más cerca de estas sensaciones, que pueden ser desesperantes, que pueden ser frustrantes, parecía que él se sumergía y encontraba, no sé si lo hacía porque tenía muchísima más inspiración de la que ya tenía, pero siempre que se adentraba, reivindicaba su derecho a reivindicar el dolor. Perdón, reivindicaba su derecho al dolor, reivindicaba su derecho al sufrimiento. No lo veía, o sea, y en ese sentido me gustó muchísimo su lectura, y eso estaba buscando, porque aunque pueda parecer un autor negativo o que te da cierta oscuridad, etcétera, con cual no está nada mal, pero es también una especie de antídoto a todo ese mensaje hiperpositivo actual y que tienes que salir adelante, que, o sea, reivindica el dolor, pero no, o sea, le quita importancia. Por muy grande que sea el dolor, por muy grande que sea la pena, reivindica vivirla, pero a su vez le quita peso diciendo que es natural, es lo normal, es el trayecto del ser humano. Y todo eso, todo lo humano, todo lo que podría parecer condenable, la religión o a cierta moral, él lo reivindica de tal forma, por ejemplo, dice, ¿qué aberración es perdonar? ¿Qué aberración es perdonar? Es decir, él, tal como el dolor, que decía, bueno, déjame vivir el dolor porque me hace humano, también perdonar le parece a él una locura, ¿verdad? O sea, porque el odio, el detestar, también te acerca a tus instintos, te acerca a lo que eres como un ser humano que puede odiar, y también lo reivindica como un motor, ¿verdad? También muchísimo en la línea de Nietzsche. Así que, bueno, hay muchísimos parágrafos que son eh, hermosos inclusive, pero como cierre y como invitación para leer a Cioran, a todos los que vean este video, es un autor que sí, lo tienes que ver con cierta actitud de no tomártelo tan en serio definitivamente, pero
que lo brillante y lo importante es su reivindicación de la vida, su reivindicación de las emociones, de las sensaciones humanas, como el dolor, la furia, el placer, la venganza, el, pero a su vez quitándole cierta intensidad, quitándole relevancia o trascendencia. Sí, vívelo porque es humano, no te frustres, no te prives de vivirlo, pero a su vez al vivirlo, pues ten en cuenta que tampoco cambias mucho, ¿no? Que el mundo no cambia, que el universo no cambia porque vos lo vivás. Así que siempre está ese doble discurso. O sea, es un tipo que se emociona, que nos habla de una forma fantástica del amor, del sexo, de la música, del arte, que tiene una sensibilidad artística fenomenal, pero a su vez, cuando llega a los temas duros, la muerte, etcétera, el Dios, el sentido de la vida, lo desecha por completo. Entonces, me parece fantástica eso, ni tan en serio, ni tan de broma, ¿verdad? Bueno, ese ha sido uno de los primeros libros que he leído este año, me ha volado la cabeza, pero como antídoto, debo decir que tuve un poquito como antídoto a ese nihilismo, porque realmente es muy nihilista, y es bueno hasta cierto punto porque te quita estrés, te relaja hasta cierto punto porque le quitas esa importancia que le están dando, sobre todo en estos tiempos de estrés, de muchísima presión. Em, le quita esa relevancia y esa parte es muy buena, pero también te puede hacer caer en ese nihilismo en que nada importa. Así que posterior al brevario de los vencidos, me dispuse a leer otro libro que les voy a comentar en un siguiente video. Eso es todo, muchísimas gracias, feliz vida.